Mm, y déjenme compartir. ¿Ya lo pueden ver? Sí, Sí. Déjenme nada más mover esto para acá. Ya. Bueno, como les había dicho la vez pasada, vamos a empezar ahora con el tema de equilibrio químico, que es la otra parte importante del temario. Y lo que implica esto es que vamos a analizar qué sucede con el equilibrio químico. O sea, acuérdense que hay dos aspectos importantes. Uno es la termodinámica y la otra la cinética. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué sucede con la termodinámica. O sea, cuál va a ser el estado de equilibrio final para una reacción química. La cinética, que en principio en este curso se ve, digamos, una pequeña introducción, todos ustedes la llevan completa o parcialmente en los cursos posteriores. Entonces, a mí me importa mucho que entiendan bien el equilibrio químico por varias razones, porque eso va a tener que ver mucho con asignaturas como química analítica, con asignaturas como química inorgánica y con asignaturas como química orgánica. O sea, lo que ustedes van a estudiar en estas tres van a ser qué sucede justamente con los equilibrios químicos y van a estudiar pues diferentes aspectos, ¿no? En el caso de química inorgánica, pues van a ver qué sucede con reacciones en las que fundamentalmente em, aparecen metales como protagonistas. En química orgánica van a ver reacciones en donde tienen fundamentalmente compuestos de la familia del TRON, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre muchos otros. Y en química analítica, pues van a ver un montón de reacciones químicas de muy diverso tipo, desde ácido, base, complejación, incluso métodos para determinar composiciones en equilibrio, en reacciones químicas, pero todas ellas tienen que ver de una u otra manera con alcanzar justamente el equilibrio químico. Claro, también varias de ellas están interesadas en la cinética, porque la cinética me va a decir justamente el camino que me lleva desde el estado inicial hasta el estado final. Y pues eso es bien interesante, porque uno a veces puede intervenir en la cinética, ya sea para acelerar el, la llegada al estado de equilibrio o desplazar de alguna manera los equilibrios hacia productos o reactivos. Pero bueno, la parte que nos toca a nosotros es únicamente la parte de termodinámica. Y de nuevo, pues el protagonista pues es la energía libre, ¿no? Porque en principio yo intento que todas las reacciones químicas las voy a llevar a temperatura y presión constante. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para empezar este tema vamos a trabajar con el sistema más simple y es una reacción en fase gaseosa cuando todos los gases están en el límite ideal. ¿Por qué me conviene eso? Pues por la simple razón de que yo sé cuánto vale el potencial químico en este caso y ahorita no me voy a preocupar por lo pronto, ¿no? Por un ratito, qué sucede con reacciones químicas, pues que están fuera de este límite. ¿Sale? Sí lo vamos a ver muchos ejemplos en donde los sistemas que vamos a estar trabajando no están en este límite, no son reacciones en fase gaseosa. De hecho, muchas de estas reacciones son homogéneas en los distintos temas, pero en fase, digamos, líquida no- y o heterogéneas en lo que tendría tanto en fase líquida como la aparición de sólidos. ¿Sale? Entonces, estas dos
son fundamentalmente las que van a trabajar ustedes como químicos. Las reacciones en fase gas, pues sí se trabajan, pero en realidad, pues son muy pocas las reacciones que uno lleva a cabo en fase gas y fundamentalmente lo que ustedes van a ver en la carrera es este tipo de equilibrios. Estas de acá, se puede alcanzar, digamos, el límite ideal, pero siempre es mucho más complicado. Entonces, vamos a ver qué pasa con reacciones en fase gaseosa. Y si ustedes recuerdan, para un componente, el potencial químico a temperatura y presión, bueno, a temperatura, digamos, vamos a ponerle nada más temperatura para no confundir, pues va a ser el potencial químico que he llamado de referencia a la temperatura T más RT por el logaritmo de la presión entre la presión de referencia. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchas veces en los libros ya consideran que la presión de referencia es un bar o muchos de ellos una atmósfera, depende de si están usando el sistema internacional de antes o el de ahora, ¿sí? Y entonces escriben el potencial químico simplemente como mu cero más RT logaritmo de la presión. Y esto es un problema porque el logaritmo, no puedo sacar el logaritmo de un valor que tiene unidades. Por eso es bien importante que ustedes siempre recuerden que cuando vean esto, en realidad está dividido entre P0 y está considerando que P0 es un bar. Entonces, o una atmósfera. Y entonces aquí tengo que acordarme para no cometer errores con las unidades. ¿De acuerdo? Sí, jóvenes. Sí. Sí, maestra. Entonces, fíjense que esta función, o sea, el potencial químico, si yo grafico ese potencial químico contra este cociente, ¿sí? P entre P0, el potencial químico puede tomar valores diferentes, ¿sí? Fíjense, va a ser algo así porque es logarítmico, ¿ok? Y puedo tomar valores negativos. De hecho, yo puedo tener el mismo valor cuando tengo menos RT o cuando tengo RT, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el valor de la presión, si la presión resulta ser menor que P0, pues voy a tener valores negativos, ¿sí? Y si la presión es mayor que P0, entonces voy a tener valores positivos. Fíjense que para que este sea el caso ideal, es claro que la presión siempre va a ser menor que una atmósfera para que pueda considerarse como un gas ideal y entonces voy a tener potenciales químicos fundamentalmente negativos. ¿De acuerdo? Sí, jóvenes. Sí, maestra. Pero fíjense que esta depende claramente de la temperatura. O sea, eso no hay que olvidarnos que el potencial químico es función de la temperatura. ¿Ok? Va. Ah, pues me voy para abajo. Bueno, entonces, acuérdense también que cuando vimos las ecuaciones de equilibrio general, escribíamos que la diferencial de G será menos S de T más B de P más la suma de el, el potencial químico por la fracción, o bueno, la diferencial de la cantidad de sustancia más la suma de los coeficientes estequiométricos por el potencial químico en una reacción química. Entonces, esta era la parte de difusión, esta es la parte de equilibrio químico o reacción química. Y si yo considero que estoy a temperatura constante, presión constante, y pues que las condiciones de difusión en el sistema están cumplidas, me queda solamente esta parte. Entonces, espero que recuerden
que la condición de equilibrio químico, en este caso, a temperatura y presión constantes, pues es simplemente esto, ¿ok? O sea, para el equilibrio. Desde luego que si yo analizo el signo de esto y resulta ser negativo, pues lo que me va a decir es que el proceso es espontáneo y fundamentalmente lo que me está diciendo es que para llegar a este estado de equilibrio, el sistema procedió espontáneamente, ¿ok? Si delta G no es negativo, pues el proceso no es espontáneo y en principio voy a esperar que la reacción no se lleve a cabo termodinámicamente. ¿Ok? Ojo, jóvenes, lo volveré a comentar más adelante. El hecho de que deje sea negativa y me diga que es un proceso espontáneo, no implica que yo me voy al laboratorio muy contento porque es un proceso espontáneo y no tomo en cuenta la cinética. Un proceso espontáneo puede ser favorable o no favorable cinéticamente. Pero la condición termodinámica, que es esta, pues estaría en principio cumplida. Entonces tengo que encontrar la manera en que favorezco cinéticamente la reacción. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro, jóvenes? Porque no hay que confundir entre las dos. ¿Sí? Sí. Sí, Sí. profesora. Bueno, entonces vamos a trabajar con esta ecuación finalmente. Y entonces voy a escribir pues una reacción química general. Ahorita no me interesa en fase gaseosa, ¿no? Todos los componentes o todas las sustancias que tenga como reactivos y como productos van a ser gases ideales. O sea, va a ser en fase gaseosa. Entonces, voy a tener un coeficiente estequiométrico para un reactivo, otro coeficiente estequiométrico para otro reactivo, y voy a tener los productos, perdón, que voy a llamar C y D. ¿Va que va? Son genéricos, puedo tener dos, tres, los que sean, el tratamiento es exactamente el mismo. Escogí tener dos reactivos y dos productos. A ver, ojo, jóvenes, yo siempre soy muy cuidadosa con eso y me peleo mucho con los profes y los libros, porque yo aquí no pongo flechas. La gente o le pone una flecha así, o no sé si han visto que le puede poner una doble flecha. Poner esta flecha de esta manera, en algún sentido, implica que los reactivos se convierten completamente en productos. Poner esta que está aquí, lo que implica es que va a llegar a un equilibrio, pero yo realmente no sé qué tan favorable es la reacción hacia los productos o hacia los reactivos. Entonces, yo por lo pronto prefiero ponerle aquí así hasta que no estoy segura de cuáles son las condiciones termodinámicas, ergo, cómo va a ser esta reacción, o sea, cuál va a ser el estado inicial y el estado final, para que yo pueda con mucha confianza poner a una flecha más larga que otra. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo poner algo, ya me quedaron iguales, algo así. O sea, poner una flecha muy larga de este lado y una flecha muy pequeña de este. Y eso va a querer decir que la reacción está favorable hacia productos. Entonces, nada más cuando vean los libros, por favor, tengan cuidado, ¿no? O sea, yo le pongo el igual porque no me quiero comprometer a ninguna de estas opciones hasta que conozca los parámetros termodinámicos del sistema. Entonces, lo que me va a importar en termodinámica es, pues, partiendo de un estado inicial, ¿cuál es el estado final al que voy a llegar? Yo puedo decir, bueno, yo sé que estos reactivos pues me van a dar estos productos. Lo que no sé es cuánto voy a tener de cada uno.
¿Sí me explico? Entonces esta pregunta lo que implica es saber cuánto se forma de C, cuánto se forma de D y también muy importante cuánto se queda de reactivos. Hay prácticamente, bueno, en la formulación de la termodinámica no hay reacciones que se lleven a cabo al 100% completamente. Y ahorita vamos a ver cuál es la razón. Eso implicaría que la termodinámica se vuelve loca. Hay reacciones que pues, se pueden llevar a cabo en un 99.9% y para todo fin práctico, uno podría decir que sí se lleva a cabo completamente la reacción, pero formalmente no lo es, ¿de acuerdo? Entonces, hasta que yo no sepa cómo son los parámetros termodinámicos, no puedo hablar nada de las flechas. ¿Sale y vale? Sí, Bueno, entonces ahora fíjense, si tengo esta condición que tengo acá para el equilibrio, ¿se acuerdan que cuando habíamos definido el avance de reacción, pues escribíamos que la suma para toda I, por la diferencial de epsilon, pues era cero, ¿no? Finalmente, lo que digo es que para que esto sea cero, pues este de acá tiene que ser cero para cualquier avance de la reacción. Entonces, el avance de la reacción lo que me va a decir es qué tanto ha avanzado la reacción de reactivos a productos cuando llega al equilibrio. O sea, este valor que está acá, cuando yo lo igualo a cero, todo esto es el valor de equilibrio. Entonces, bueno, pues hay libros y gente que habla siempre todo el tiempo de avance de reacción y de hecho uno, cuando pone la energética de este tipo de reacciones, lo dice por mol, ¿no? O sea, ¿se acuerdan, por ejemplo, el delta H de una reacción que está atado en kilocalorías o kilojoules por mol? Bueno, pues este mol es mol de conversión. O sea, es mol de avance de reacción. ¿De acuerdo? Porque en termodinámica les enseñaron a calcular los deltas H de reacción como si la reacción se llevara a cabo completamente. Pero si no se lleva a cabo completamente y existe un equilibrio, entonces tendría que calcular el calor necesario por cada mol de avance de reacción. Supóngase que esta epsilon, por decir algo, vale 0.3, pues entonces el delta H de reacción no va a ser el que me dan en la tabla, sino que va a ser 0.3 veces esto. ¿Sí me explicó? ¿Sí, jóvenes? Sí, 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 sí. sí. Entonces, trabajar con el avance de reacción resuelve el problema de que cuando yo digo, pues ese es el delta H en kilocalorías o kilojoules por mol, pues por mol de qué? Por mol de reactivo consumido, por mol de producto consumido. O sea, hay unas reacciones que son claras como las reacciones de formación. Ahí está definida como que forma un mol de producto, ¿sí? Pero en este caso sí estoy hablando de avance de reacción, ¿ok? Bueno, entonces vamos a trabajar con este. Ah, bueno, para no tener tanto problema aquí, la gente lo que dijo es, bueno, voy a trabajar con esta suma. Y voy a considerar por convención que el coeficiente estequiométrico de productos es positivo y que el coeficiente estequiométrico de reactivos pues va a ser negativo. ¿Ok? Y entonces aquí para esta reacción, pues fíjense cómo me quedaría la, la ecuación. ¿Sí? Como voy a poner primero a los productos porque son positivos, pues va a ser el coeficiente estequiométrico del producto por el potencial químico de C, ¿de acuerdo? Bueno, la nu de C, más bien, ¿no? Más el coeficiente estequiométrico de D por el potencial químico de D. Y luego las de los reactivos, que me va a quedar el coeficiente estequiométrico de A por el potencial químico de A menos el coeficiente estequiométrico de B por el potencial químico de B. Y esta suma tiene que ser cero.
¿De acuerdo? Sí. Sí, Sí. Entonces, como todos son gases ideales, voy a escribir cada uno de los potenciales químicos de cada uno de los reactivos y productos como gas ideal. Entonces, aquí voy a tener el coeficiente estequiométrico de C que multiplica a mu C0 más RT por el logaritmo de la presión. Ahora, en una reacción química, en fase gaseosa, tengo a todos los gases en la mismo recipiente de reacción. Por lo tanto, la presión que debo poner aquí pues, es la presión parcial entre la presión cero. ¿De acuerdo? sí, sí, sí. Sí. Más el coeficiente estequiométrico de D por el potencial químico de D0 más RT por el logaritmo de la presión de D entre P0. Menos, ya voy con los reactivos, será mu A 0 más RT, el logaritmo de la presión de A entre la presión cero. Y bueno, aquí pongo el otro, ¿no? Mu B, no, perdón. Mu B por el potencial químico de B más RT, logaritmo, ya se me acabó mi pizarrón, voy a ver tantito, logaritmo de la presión B entre la presión C. ¿Sale y vale? Y eso tiene que ser igual a cero. ¿Sí está bien para todos? Sí, sí, sí. 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 Bueno, entonces lo que voy a hacer es escribir, voy a deshacer los paréntesis y voy a juntar términos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que voy a poner a la nu C por la mu C0. Fíjense que aquí tengo una nu D por una mu D0, menos la nu de A por una mu A0, menos la nu de B por una mu B0. Eso sería, digamos, un primer término. Y luego voy a poner, todos los demás tienen RT, si se fijan. Entonces lo voy a sacar y voy a poner la nu C por el logaritmo de PC en P0 más nu D por el logaritmo de PD en P0 menos nu A por el logaritmo de PA en P0 menos nu B por el logaritmo de PB en P0 y todo esto es igual a cero. ¿Ok? Sí, no hay problema con esto. No, maestra. No, no, todo claro. Ahora fíjense, aquí lo que tengo son los coeficientes estequiométricos de la reacción multiplicados por el potencial químico estándar. Y ese potencial químico, cuando yo escribí este potencial químico acá, pues es el potencial químico de C puro. Por lo tanto, cada uno de estos son los potenciales químicos de los reactivos y productos en estado puro, multiplicados por los coeficientes estequiométricos de la reacción en la que estoy interesada. Y entonces el potencial químico de un componente puro pues, es igual a G. Entonces yo lo que tendría aquí, ¿sí? Pues es un nu C por la G molar. Bueno, la voy a poner minúscula. O sea, esta G molar, la G chiquita, ya no voy a poner rayas arriba, G en N, ¿no? Bueno, le voy a poner así directo. G0 de C más nu D
por G0 de D menos nu A por G0 de A menos nu B por G0 de B. Y fíjense, aquí lo que tengo es el estado final, que son los productos, menos el estado inicial, que son los reactivos. Y entonces lo que tengo aquí, lo voy a escribir de esta forma, es la delta G0 de la reacción a temperatura que normalmente, bueno, a ver, déjenme comentar esto, ¿sí? Es a un bar o una atmósfera y en principio la temperatura puede variar, pero en la gran mayoría de las tablas esto está medido a 298,15 Kelvin. O sea, el hecho de que yo fije esta temperatura no implica que es la temperatura estándar. O sea, yo podría tener una delta G0 siempre y cuando esté a una atmósfera de presión, ¿sí? A otra temperatura. Pero por costumbre, la gente ha reportado los valores de delta G0 de reacciones a 25 grados centígrados. Pero no necesariamente esto significa el estado estándar. De hecho, si ustedes averiguan en el sistema de unidades, bueno, lo que publica la UPAC, ahí dice que el cerito implica una presión de referencia, que se toma un bar o una atmósfera, ¿sí? Pero la temperatura no debe ser 25 grados, puede ser cualquier otra. Pero bueno, como la mayoría de las tablas está así, pues uno suele pensar que justamente este es el estado estándar. ¿De acuerdo? De Sí, acuerdo. maestra. Sí, profesora. O sea, no sé si alguna vez han buscado valores en tablas de propiedades termodinámicas, pero muchísimas están referidas a 25 Celsius. Entonces, aquí lo que voy a tener es el delta G0 de la reacción y luego le voy a tener que sumar RT por todo este término. Ahora, fíjense, aquí tengo una suma, esta y esta es una suma, y entonces podría poner el logaritmo del producto. Y luego aquí tengo una suma de negativos. Entonces podría poner el logaritmo también del producto, pero como cociente aquí. A ver si me explico. Esto va a ser igual. Ah, bueno, y la no sé qué puedo hacer con ella cuando tengo este caso. A ver, primero vamos a trabajar con la no sé. Vamos a sacar la propiedad del logaritmo. Todo número multiplicado al logaritmo, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Cómo su potencia? Exacto. Esto me va a quedar a la nu c, ¿de acuerdo? Más el logaritmo de PD en P0 a la nu d menos el logaritmo de PA en P0 a la nu A menos el logaritmo de la PB en P0 a la nu B. ¿Va? Y ahora sí, fíjense, tengo esta suma de logaritmos que puedo escribir como un producto. Aquí también tengo una suma negativos de logaritmos, la puedo escribir como un producto, pero este producto y este producto me quedaría como un cociente. Entonces el delta G R más RT por el logaritmo me va a quedar PC en P0 elevada a la nu C por PD en P0 elevada a la nu D entre PA en P0 elevado a la nu A, PB en P0 elevado a la nube. ¿Sí lo ven? Sí. Sí.
Sí, ¿Alguna duda o pregunta? Eso salió con propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Ajá, Ok, ok. exactamente. Sí. Bueno, pues le presento la que ustedes han utilizado sin saber cuál es el desarrollo, de dónde viene ese valor, y esta es la que se conoce como la constante de equilibrio de la reacción, y se llama Kp porque está en función de las presiones, ¿sí? Y le pongo un cerito porque está referida a un valor de P0 de un bar o una atmósfera. Y mucha gente dice 25 Celsius, pero bueno, por costumbre. Vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? Se lo van a encontrar en muchos libros. Entonces, esta es la constante de equilibrio que viene de la termodinámica. Bueno, aquí me faltó esto es igual a cero y acá también esto es igual a cero, ¿no? Venimos de escribir el equilibrio, ¿ok? Entonces, el delta G, cero de la reacción, más RT logaritmo de Kp0 es igual a cero, ya lo escribo de esa manera. Y lo que puedo escribir es que delta G es igual a menos RT, el logaritmo de Kp0, o de otra forma, el logaritmo de Kp0 es menos delta G0 entre RT, y por tanto la constante de equilibrio es E a la menos delta G0 entre RT. Y esta, jóvenes, es la definición termodinámica de la constante de equilibrio. Nada de números mágicos, como se lo suelen decir en química general, ¿no? Que les dicen, la constante de equilibrio, ¿y de dónde viene? Pues quién sabe, ¿sí? Pues viene de la termodinámica. Ojo, cuando yo empecé todo el tratamiento, lo que dije es que delta G total de la reacción era cero, pero en el tratamiento me aparece esta delta G, que no es la que estoy viendo como cero, ¿me explico? Sino que es un delta G de la reacción a condiciones estándar. Fíjense que estas dos están relacionadas sin remedio, y el verdadero significado de la constante de equilibrio pues tiene que ver con el delta G de la reacción. O sea, ¿por qué la constante me dice una u otra cosa de una reacción química? Pues porque va a depender del valor de la delta G de reacción. ¿De acuerdo? ¿Sí, Sí. jóvenes? Sí. Sí, maestra. Entonces, fíjense, de hecho, luego podemos ver qué sucede cuando yo cambio de unidades, que podrían ser, digamos, en vez de presiones, concentraciones, pero finalmente la constante siempre está íntimamente ligada al delta G. O sea, está definida por ella, pues. Ahora bien, fíjense, los valores de Kp pues van a estar entre cero y infinito. Nunca van a tener una constante de equilibrio negativa, porque como ese es número e elevada a lo que sea, pues este nunca va a ser un número negativo. Entonces va a estar entre cero y infinito. ¿De acuerdo? Fíjense que cuando el delta G, cero de reacción, es muy, muy, muy negativo, ¿vale? La Kp, ¿qué le sucede? Pues si este número es muy negativo, con este signo menos de acá, se vuelve muy positivo, ¿de acuerdo? Y esto va a ser
muy cercano al infinito. ¿Sí les queda claro? A ver, de Sí. nuevo, si esta es negativa, la delta G, multiplicada por este signo de acá me va a dar un número positivo. La temperatura y R son positivas. Y si el número es muy, muy grande, E a un número muy grande, pues es muy grande. Entonces, la constante de equilibrio va a ser tendiendo a infinito. Y cuando ustedes ven una constante de equilibrio muy grande, lo que dicen es que está favorecido hacia los productos. ¿Sí? Y ahora, cuando el delta G de reacción es positivo y muy grande, lo que va a pasar es que cuando yo meto aquí un número positivo, esto me va a dar un número negativo muy grande. Y E a un número negativo muy grande, pues es prácticamente cero. Entonces, lo que ustedes me van a decir es que la reacción, pues no es que no ocurra, sino que está favorecida hacia los reactivos. ¿De acuerdo? ¿Sí les queda claro? Sí. 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 Pero este, al fin y al cabo, es un número, jóvenes, que bueno, a lo mejor es más manejable. Pensemos en valores de delta G, que si son miles de kilocalorías o miles de kilojoules, pues finalmente la KP es un número más manejable. Pero ese número no es nadie porque la que tiene la verdadera razón termodinámica es el delta G. ¿De acuerdo? O sea, si a alguien no se le hubiera ocurrido escribir a la KP así, pues uno tendría que hacer todo el análisis todo el tiempo en la delta G, ¿no? Pero bueno, como en química general no ven para nada ni nada termodinámica, les definen la KP simplemente como el cociente de concentraciones, que luego vamos a ver qué sucede con eso. Pero al fin y al cabo, pues esta es la definición termodinámica verdadera y formal de la constante de equilibrio. Y en este caso, pues es para una reacción química, ¿sí? Para gases ideales, ¿va? ¿Sí, jóvenes? Sí, 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 Sí. 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 Ok. Ahora, pues, ¿cómo determino estos valores de Kp? ¿No? Bueno, espérenme tantito, espera. Antes de irme para allá, déjenme regresarme un tantito. Mm, Bueno, a ver, es antes de seguirme para allá. Fíjense. Esta constante que tengo acá, ¿sí? Que escribo como P de los productos, había escrito D, ¿no? A la nu D, en P0, P a la C, ¿no? Le había puesto al otro reactivo. En P0, espérenme, este chico llegó bien tarde, espérenme. A ver, tengo PD en P0 a la nu D, PC en P0 a la nu C, entre PA en P0 a la nu A y PB en P0 a la nube. ¿Sí? Bueno, esta es la constante en función de las presiones, ¿de acuerdo? Pero ahora, si yo estoy considerando esto en el límite de los gases ideales, cada una de las presiones las puedo escribir como la cantidad de sustancia por RT entre el volumen, ¿de acuerdo? Fíjense que la temperatura la estoy manteniendo constante, el volumen es el volumen de la mezcla de reacción
Y por lo tanto, esta presión pues, solamente va a depender de la cantidad de sustancia. Ahora, yo podría escribir esto como esta cantidad de sustancia entre el volumen es la concentración multiplicada por RT, ¿sí? Y Sí, entonces la puedo sustituir aquí y de la misma manera la presión cero, pues va a ser la concentración cero por RT. Esa concentración cero normalmente es 1 mol por litro. Entonces, si yo escribo aquí, fíjense cómo me va a quedar. A ver, me va a quedar medio larguilla, pero bueno. Esta me va a quedar la concentración de D por RT entre el volumen, ¿sí? No, ya quité el volumen, ¿verdad? Ya. Entre la concentración cero por RT, ¿de acuerdo? A la nube. Y luego la concentración de C por RT entre la concentración cero por RT a la nu C. Y acá me va a quedar la concentración de a la RT entre la concentración cero por RT a la nu A por la concentración de B por RT entre la concentración cero por RT. Este no va aquí. A la nube. ¿Me permiten un segundito? sí, sí. Sí. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí. Sí, ¿Sí? Entonces aquí, pues fíjense que aquí RT se me va a eliminar en cada una de las relaciones acá, ¿de acuerdo? Esta y esta, esta y esta, esta y esta. Y entonces la constante me va a quedar, a ver, voy a poner solo las concentraciones, me va a quedar la concentración de C entre C0 a la nu D por la concentración de C en C0 a la nu C entre la concentración de A en C0 a la nu A por la concentración de B en C0 a la nu B. Y luego aquí que me va a quedar, fíjese que aquí estoy poniendo RT a la nu D. Bueno, las RT ya se me fueron. Entonces me queda simplemente en función de las concentraciones. ¿Sí? Entonces, la puedo tener en función de las concentraciones, lo cual ya la convierte en algo que quizá ustedes hayan escuchado que sea QC. Y de hecho, si yo considero a la concentración cero como 1 mol por litro, entonces esto va a ser la concentración de D a la nu D por la concentración de C a la nu C entre la concentración de a la nu A y la concentración de B a la nu B. Y esta es la que ustedes conocen. Quizá la conocen, ¿no? Escrita de esta forma, ¿no? Que ese símbolo entre corchetes paraditos, pues simplemente significa las concentraciones de cada uno de los reactivos y productos, ¿sí? Pero de nuevo, ¿de dónde viene esta K? Pues viene necesariamente de escribir a la constante ahora C como E a la menos delta G cero
entre RT. ¿Ok? Entonces no hay de otra. Finalmente, esa constante o ese número está, pues, casado, ¿no? Con la delta G. Sin la delta G, ese valor no existiría. ¿Alguna pregunta? No, maestro. No, todo claro. Nada más puede subir tantito en donde dice ese es un mol. Ahí está. Gracias. Ahí. Si quieren, me espero tantito. 2 minutos de... A ver, lo puedo hacer más chiquito si quieren para que lo tengan todo en una pantalla. Ustedes me dicen. Ahí ya se ve todo. ¿Cómo? No, que así está perfecto para verlo todo. Ok. Entonces, nada más, si la presión tiende a cero, por cada mol es cuando tendremos la presión cero, ¿no? ¿Se aplica esta fórmula? A ver, ¿por qué por cada mol? O sea, si Ah, la densidad del gas, de los gases es muy pequeña, perdón, ya vi, es densidad. Lo siento, lo siento. es densidad. Ajá. Que bueno, también implica presiones pequeñas, ¿eh? O sea, el modelo del gas ideal implica que la densidad es muy baja y por lo tanto las presiones son muy bajas. ¿Ok? ¿Vale? Sí, maestro. Gracias. Bueno, ahora solamente un pequeño comentario más, ¿no? Antes de empezar a hablar ya más en particular. Bueno, no sé si irme para abajo o para arriba. Yo todavía no entiendo muy bien el pizarrón, pero bueno, lo hago un poquito más grande porque a mí me sirve un poquito más grande. ¿Ah? Bien. Bueno, fíjense que cuando yo estaba hablando de la condición de equilibrio, ¿no? Que escribía de esta manera, ¿sí? Y la pongo como condición de equilibrio cuando tengo una reacción química, porque si tengo más reacciones químicas, pues tengo que poner un avance para cada uno de ellos, ¿de acuerdo? En realidad lo que estoy diciendo es que si yo grafico la G, ¿sí? Esa G va a mostrar un valor mínimo justamente en la épsilon de equilibrio. O sea, la reacción se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo, y cuando G vale el valor mínimo a este valor del épsilon de equilibrio, es cuando la reacción química ha llegado al equilibrio químico. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo estoy al principio de la reacción, la delta G, pues es negativa, porque su derivada va bajando. Y después del valor de equilibrio, la delta G se vuelve positiva, ¿sí? Entonces, la reacción lo que va a hacer es llegar a un estado de equilibrio, ¿sí? Y en ese estado de equilibrio no quiere decir que la reacción se pare, se congele, ya no pasa nada más, que eso yo lo he escuchado aquí en la facultad. O sea, cuando yo tengo esta reacción, voy a poner una mucho más simple, ¿no? Y vamos a suponer ahora que ya estoy en el equilibrio, ¿no?
justamente en el equilibrio, pues no es que la reacción realmente se detenga, sino que todo el tiempo hay conversión de A a B y de B a A. ¿Ok? Entonces todo el tiempo se está convirtiendo. ¿Para qué? Para justamente tener el valor del avance de la reacción de equilibrio. No quiere decir que se congele, sino que el equilibrio siempre es dinámico. Es igual que lo que yo les comentaba con el equilibrio líquido-vapor, que cuando tienen a las dos fases, parte se está evaporando y parte se está condensando. Bueno, pues en una reacción química es exactamente lo mismo. Entonces uno no puede hablar de que la reacción se detuvo, hasta ahí llegó. No, no, no. O sea, el sistema es dinámico y se está transformando A en B y B en A todo el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, un mito que sí quiero dejarles bien, bien claro es que en química general, a ver, ¿cómo les definen el equilibrio químico en química general? Sean honestos, por favor. Cuando las velocidades se igualan, ¿no? Bueno, eso me tocó escuchar en laboratorio. A ver, el equilibrio químico es un problema termodinámico y no cinético. Esta ecuación que hemos estado escribiendo aquí al infinito, ¿no? Esta es la condición de equilibrio químico. Y aquí no hay nada de cinética, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera súper simplificada de trabajar con los estudiantes de primer semestre y decirles, pues es que la rapidez en un sentido, y además no es velocidad, ¿eh? Porque la velocidad es un vector, es la rapidez de reacción en un sentido y la rapidez de reacción en el otro sentido es la misma y entonces, ahí estoy en el equilibrio. Eso solo ocurre, o sea que la rapidez en un sentido y la rapidez en el otro sentido solo ocurre para algunas reacciones elementales. Es un craso error definir al equilibrio por medio de la cinética química. El equilibrio está definido por medio de la termodinámica. O sea, cuando estudien cinética, porque bueno, nosotros en este curso no lo vemos tan a fondo, pero cuando estudien cinética se van a dar cuenta que existen leyes de cinética de reacciones, más ya lo han visto en el laboratorio, supongo. Y esas leyes de velocidad de reacción o de rapidez de reacción, ¿de acuerdo? Si yo voy de A a B, pues tengo una cierta rapidez. Ya vieron algo de esto en el laboratorio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Apenas lo vamos a ver. Bueno, les van a hablar de la rapidez de reacción por cómo cambia el reactivo con un signo menos con respecto al tiempo. Y pueden escribir también cómo cambia el producto con respecto al tiempo. Pero si yo tengo aquí un factor, por ejemplo, 2, entonces esta rapidez de reacción no va a tener la misma expresión que la otra rapidez de reacción del reactivo. Entonces ahí ya prácticamente las dos rapideces no son las mismas. O sea, eso quiere decir que el producto llega a una cierta rapidez, bueno, el reactivo se produce en una cierta rapidez para llegar al equilibrio, pero el reactivo no necesariamente tiene la misma rapidez de reacción. Y eso solamente ocurre en reacciones elementales del tipo A me da B. Para cualquier otra reacción, esto no es cierto. Entonces es un craso error convencerlos a ustedes, porque lo peor del caso es que están todos convencidos de que el equilibrio químico está definido por las rapideces de reacción. Eso es un gran error.
El equilibrio químico está definido por la termodinámica, nada más. La cinética nunca define el equilibrio químico. Cuando ustedes tienen una reacción química, la termodinámica ya sabe a qué valor de equilibrio químico va a llegar, en dónde se va a estar el equilibrio químico, cuánto reactivo se va a formar, cuánto producto se va a formar. La cinética me dice cómo llega ahí, pero no me puede decir dónde está el estado de equilibrio final. Lo peor del caso es que tampoco se pueden convencer a los profesores de, de química general, pues porque no saben termodinámica, es la verdad. Y entonces, pues definen el equilibrio de esta forma. Jóvenes, eso no es cierto. Si ustedes van a trabajar toda su vida con reacciones elementales, pues felicidades, porque van a tener un trabajo bien fácil. Pero hay muy pocas reacciones elementales para las cuales ocurre que las rapideces son iguales. No lo son. Yo puedo tener una ley de aparición de productos y una ley de desaparición o de aparición de reactivos. Y son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, hay que leer mucho, joven, pero eso no es cierto. ¿Sale y vale? Lo lamento, pero pues, hay que decirlo. ¿Ok? ¿Sí? Ok, maestra. ¿Alguna pregunta? No, todo claro. Ok. Entonces ahora, pues si Kp finalmente, o Kc, no importa, S a la menos delta G 0 en RT, pues entonces, ¿cómo puedo calcular justamente estas constantes de equilibrio? Entonces, fíjense un ejemplo. Cuando yo digo, voy a poner condición de idealidad, y eso lo que quiere decir es que si estoy, por ejemplo, en una reacción en disolución, por decir algo acuosa, voy a pensar en una disolución elevada, que eso ya lo aprendimos cuando vimos mezclas, a temperatura constante, y algo que es bien importante, jóvenes, bien, bien importante. Para el caso de, de mezclas que no están en fase gaseosa, no solamente la temperatura es constante, sino que la fuerza iónica, que como la habíamos definido, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo era la fuerza iónica? No. No, la concentración de cada uno de reactivos y productos por su carga al cuadrado. ¿Ok? Si esa fuerza iónica es cero, quedamos en que la disolución era ideal. ¿Va? Entonces, en condiciones de idealidad de disolución elevada a temperatura constante, o sea, fuerza iónica igual a cero, ¿sí? Siempre en una reacción química, también acuérdense, como en el caso de la termoquímica, le tengo que decir si es un sólido, si es un líquido, si es un gas o si está en disolución acuosa. Escribo la reacción. Imagínense que tienen esta reacción, por todo seguramente conocida: ácido acético, que me da un ion hidrógeno más un ion acetato. ¿Sí? Sí. Entonces, para poder calcular la constante de equilibrio, pues necesito el delta G de la reacción. Y con lo que aprendí también en termodinámica, pues unos deltas G de reacciones, yo lo puedo escribir como la suma de las deltas G de formación de, de los productos menos la suma de las deltas G de formación
de los reactivos. Igualito que en el caso de las reacciones y estudiábamos el delta H, ¿no? Entonces, fíjense, el delta G de formación que yo puedo sacar de tablas, que normalmente lo voy a encontrar a una atmósfera o un bar y 25 Celsius, para el H más acuoso, es cero. Para el ion acetato acuoso, esto vale menos 96,58 kilocalorías por mol. Y para el ácido acético, no, perdón, este es el ácido acético. Chi. No los quiero poner al revés. COOH, le pongo cero porque no está cargado. Y para el ion, es menos 90,08 kilocalorías por mol. Entonces, ¿cómo me daría el delta G de esa reacción? ¿Cuánto les daría? Menos 6.5. Menos, No, los puse al revés. es más, ¿no? Es positivo. Sí. O sea, tengo que poner el 6,58. del ion menos este. Entonces, más 6,58. Sí, Bueno, 58. 50. Bueno, Sí, sí, porque sí. 50, ¿no? Kilocal por mol. ¿Va? Y ahora voy a calcular, pues, la constante. La constante va a ser E a la 6,5 con un menos, ¿no? 6,5 la tengo que pasar si no a calorías, porque lo que voy a escribir es el delta GNRT. Entonces va a ser menos 6,500 calorías entre R, que es 1,97 calorías, multiplicada por la temperatura, que son 298,15, y eso les da E a la Q. ¿Cuánto da este valor? Es 66,500 entre esta multiplicación. E a la menos Q. A mí me dio a la menos 11,066. Sí. Ups, a mí me dio a la 10,97. ¿Dónde puede estar la diferencia? Ah, a lo mejor que use un 2. A ver, pónganle el 2 aquí. A ver cuánto le sale. A ver si le sale igual que a mí. Pues ya ven que son 2 calorías por grado Celsius mol, ¿no? Sí, con el 2 sí. Da diez Sí, punto con el noventa y siete. Ok. Fíjense que esto es lo mismo que escribir 10 a la menos 4,761.
¿Cómo cambio de uno al otro? Pues es muy fácil, ¿no? La K0, que es este valor, pues me va a dar un número, no sé, X, ¿va? Si yo tomo y lo elevo a este número. Y después lo que hago es sacar el logaritmo, pero en base 10. 10 de X ya me va a dar este número, ¿sí? Normalmente las constantes de equilibrio se reportan no como a la algo o 10 a la algo, sino que lo que se reporta es lo que se llama el pK, ¿sí? Y ese pK es el menos logaritmo en base 10 de la constante. Entonces, ese pK para este caso particular sería este. ¿Sí se entiende cómo pasar de acá para acá? Yo no entendí muy bien esa parte. ¿La puede volver a explicar, por A ver, favor? vamos a hacerlo con números, ¿va? Para que lo veas. A ver, ¿por qué no sacas a la menos 10,97? No, maestra, yo tengo una duda antes de eso. ¿Por ¿Qué? qué usó, por qué multiplicó la temperatura por 2? O sea, Porque este es R en calorías. R en calorías es 2. Sí, ¿no? No, no sé, tipo, ok, Sí, es 2. ok, gracias. Como tengo calorías acá, pues uso R en calorías. Bueno, es 1,978, pero bueno, tomé el 2, ¿ok? Sí, sí, gracias. Entonces, ¿cuánto te da a la menos 10,97? 1,72 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5, ¿sale? Entonces, ahora a eso, sácale el logaritmo en base 10. Menos 4,76. Ujú, ¿sí? Y entonces ahora, pues, si lo transformas, o sea, el logaritmo, pues es, digamos, el exponente al que debo de elevar la base, ¿no? Entonces esto es lo mismo que 10 a la menos 4,761. ¿Sale? ¿Sí está bien, Sí, jóvenes? Ya no se acuerdan de nada de sus logaritmos, ¿sí? Entonces, yo lo que uso normalmente y muchas de las tablas que están en la literatura, pues están reportados los valores de pK, ¿sale? En vez del logaritmo, en vez del valor directo de la constante. Pero pues ya sé, si yo tengo este número como pK, pues la constante va a ser simplemente 10 a la menos 4,761, ¿sí? Y ese es el valor de la constante de esta reacción que puse aquí arriba, de la reacción de disociación del ácido acético. Bueno, uno también puede medirlo experimentalmente y ese valor experimental da como K0 igual a 10 a la menos 4,76. Entonces, lo puedo calcular a través de los valores de delta G de formación y ya tengo un valor bastante cercano al experimental. O sea, ¿por qué a veces no es cercano? Pues a lo mejor porque los valores que tengo de delta G no son tan precisos. Pero bueno, finalmente el delta G de la reacción la puedo calcular de esta manera con los deltas G de formación y con esa delta G de la reacción ya puedo calcular la constante pues de cualquier equilibrio que yo tenga. ¿Sí queda claro? Sí, sí, sí. Sí, profesor. Entonces es una manera de conseguir. Ahora, ojo, esta es la constante en el límite ideal. De nuevo, son los delta Gs a una atmósfera, 25 grados y fuerza iónica igual a cero. ¿Sí? A ver, en lo que nos queda, un ejemplo para que yo la próxima clase sigamos adelante.
Imagínense que tienen esta reacción. Tienen CH3 gas más hidrógeno gaseoso es CH4. Ay, ¿qué me cambia por? Le encantan las circulitos. CH4 gaseoso, ¿sí? Y tengo los deltas G de formación de cada uno de los compuestos. Entonces, del CH3 gaseoso, el delta G es más 147,92. El del hidrógeno atómico gaseoso es más 203,25. Y el del metano es menos 50,72. Entonces calculen la constante de equilibrio, ¿sí? Es más 147,90. 92. Ah, ok, ok. Por cierto, que fíjense que en esta reacción de la disociación del ácido acético, la reacción es muy poco favorecida. Este número es muy chiquito. Fíjense cómo es la constante. 1,72 por 10 a la menos 5. Entonces, a ustedes eso les dice, ¿no? Que es lo que se llama un ácido débil, porque su disociación es muy pequeña. No cero, pero es pequeña. ¿De acuerdo? Se disocia poco. A ver qué pasa con esta reacción. Y voy a escribir aquí la constante, nada más por. ¿En qué unidades está, maestra? ¿Qué? Ah, Gibbs. este está en kilojoules por mol. Gracias. Y otra pregunta, maestra. Eu. En el anterior ejercicio que hicimos, le había puesto el 2 porque era kilocalorías, ¿no? Sí. Pero, No. ¿y ¿La qué? la R? Este es R. Ah, sí. Ah, A ver, nada. R es 2 calorías sobre Kelvin mol. Ah, ok. O sea, es 1,789, algo así. Pues, aquí la redondeé a 2. ¿Sale? Sale. Entonces, para este que ya lo tienes en kilojoules, pues hay que usar el 8,314, ¿no? ¿Sí? Sí. Y escríbanlo como 10 a la algo, ¿eh? Nunca se reportan como exponenciales.
¿Ya le dio a alguien? A ver, ¿cuánto les da el delta G de la reacción? Menos 401,89. Ajá, ahí estamos de acuerdo. Y ahora la K, pues tendría que ser E a la menos. Estos son kilojoules, entonces me quedaría 401,890 entre 8.30 y... ¿Cuál era? Es 8.314, ¿verdad? Por 298,15. No, maestra, a mí o sea, el valor de K ya me da 10 a la 70.412. Ajá, K0 es 10 a la 70,4. Porque este valor es negativo, ojo, aquí le tenía que poner un más, ¿sí? Y ese valor de la constante, pues es gigantesco. ¿Sí? Eso quiere decir que está favorecida hacia los productos, o sea, que la presión del CH4 es mucho mayor que las presiones de CH3 y de hidrógeno gaseoso. ¿Ok? A ver, ¿cuál es la condición para que la reacción se llevara a cabo al 100%? Pues que no hubiera ni productos ni reactivos, ¿están de acuerdo? Digo, que no hubiera reactivos al final de la reacción. Pero eso implicaría que la constante fuera infinita. Y pues no puede haber constantes infinitas. O sea, este es un número gigantesco, pero no es infinito. Entonces, aunque pues, se lleva a cabo la reacción muy favorablemente a los productos, siempre hay una pequeñísima cantidad de reactivos que queda sin reaccionar. ¿De acuerdo? Sí, O sea, son cosas muy sutiles, pero son bien importantes, porque como que ustedes tienen muchos dogmas que les han enseñado y que en la ciencia eso no funciona. Entonces, si a ustedes, a un físico-químico, incluso un analítico así de lo más decente, dice, es que la reacción, no hay nada de reactivos, pues no, no es cierto. Existe una pequeñísima cantidad y podemos considerar así como una aproximación que esta reacción se llevaba a cabo prácticamente al 100%, pero no es al 100% así como dogma. ¿De acuerdo? Hay una pequeña cantidad de reactivos que se quedaron en la mezcla de reacción. Si no, esto tendría que ser un valor infinito. Entonces, pues la termodinámica tiene ese límite, ¿no? Una reacción nunca va a poder hacer así al 100%. No, podrá ser 99,69, pero no es al 100%. ¿Sale y vale? sí. Sí, sí, maestra. Bueno, la próxima clase le seguimos. Y yo creo que ya muy, muy, muy pronto vamos a empezar a ver qué sucede con, no, yo creo que ya la próxima clase, con las mezclas o bueno, para las reacciones, sobre todo en disolución acuosa, que son bien interesantes. ¿Sale? ¿Alguna pregunta?